que vayamos al libro de Romanos, capítulo 9. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Sean todos bienvenidos también los que nos van a estar viendo a través de Facebook Live, los que se van a estar conectando, para todos los que van a tener la oportunidad y privilegio de poder ver este mensaje, una bendición, porque sabe que Dios tiene palabras de vida eterna para nosotros. Y en esta noche quiero compartir una palabra con ustedes, y ahí está el tema. Tenemos la justicia de Dios por fe. Y está en Romanos 9, 1 y 6. Vamos a ponernos de pie, y cuando lo tengan me dice un amén. Le damos gracias a Dios, hermanos, porque Él ha sido bueno. Será bueno con nosotros siempre. Gracias a Dios. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer esta palabra honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Y la palabra de Dios dice en el 1: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero el 6 dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. En esta hora le damos aquí reunidos mis hermanos, mis hermanas, Señor, conmigo juntamente, y todos los que están conectados y todos los que se han de conectar y todos los que van a tener la oportunidad, el privilegio de recibir este mensaje de parte suya, mi Dios. Gracias por su amor, por su misericordia. Gracias porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Muchas gracias, Señor, porque nos llamó, porque nos eligió de antes de la fundación del mundo. Gracias, Padre, porque nos ha guardado, nos ha protegido, nos ha librado de toda contaminación. Gracias, Padre. Aleluya. Damos las gracias por este momento especial para nosotros. Le pedimos en el nombre de Jesucristo que hable a nuestras vidas. Necesitamos de usted, Padre. Estamos aquí porque queríamos y queremos adorarle, y queremos escuchar sus palabras, su mensaje, las instrucciones que usted tiene para nosotros. Porque como hijos suyos que somos, sabemos que usted es el único que sabe lo que necesitamos en el tiempo adecuado. Padre, en el nombre de Jesús, con la autoridad y con el poder que usted nos ha delegado a través de Jesucristo y por Jesucristo, en el nombre de Jesús de Nazaret, reprendemos y echamos fuera de este lugar todo espíritu que quiera levantarse en contra de la voluntad suya, todo pensamiento en contra de la voluntad suya. La reprendemos y la traemos cautiva a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, sea usted hablando a nuestras vidas. Úseme, Señor, soy instrumento suyo nada más, y sé que es usted el que tiene el poder y que toda la gloria y la honra es suya. Le pido que unja mis labios, Señor, para poder predicar su palabra de acuerdo a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, y en el nombre de Cristo le damos las gracias. Amén. Puede sentarse, hermano. La justicia de Dios, dice, por la fe. Allá adquirimos la justicia. Hoy quiero hablar acerca de la elección del pueblo de Israel. Pero vamos a hacer una conjugación de lo que es el pueblo de Israel, porque siempre hablamos del pueblo escogido por Dios, que este fue el pueblo escogido por Dios, pero nosotros fuimos añadidos a este pueblo. Antes de todo, quiero llevarlos, o no vayan ahí, hermanos, pueden escuchar. Recordemos de que la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Entonces, en el libro de Romanos 8, capítulo 8, verso 35, dice de esta manera, lo vamos a empezar: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre? ¿O desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de Cristo.
por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Usted me va a preguntar por qué nos retrocedimos al capítulo 8. Porque quiero ver si podemos cuadrar este tema, esto que Dios nos ha dado. Porque cuando se habla del amor de Dios, que es algo que es incomparable, la otra semana vamos a hablar del amor de nosotros hacia Dios. Hoy este es lo que habla del amor que Dios nos tiene, nada nos puede separar. Y ahora sí seguimos en el libro de Romanos capítulo 9. Capítulo 9, donde estuvimos leyendo. Y el apóstol Pablo dice: verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desear yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Usted sabe, hermano, que ese pueblo escogido por Dios, desde aquellos tiempos, ellos venían a través de la ley. Primero, antes de la ley no existía nada, pero vino y a través de Moisés Jehová le dio las tablas, y ahí venían los mandamientos que se tenían que cumplir. Y estos, los mandamientos, la ley fue hecha para poner a la luz que sí realmente somos pecadores. Porque mientras uno no sepa que el que dice que el que mienta es un pecador, que el que hurte es un pecador, que el que fornica es un pecador, a través de esa manera se sabía. Pero este pueblo traía la ley para poder ser salvos, y nadie podía ser salvo a través de la ley. Sin embargo, este es el pueblo escogido por Dios, y el pueblo escogido por Dios viene Jehová y los quiere sacar de la esclavitud de Egipto, y manda a Moisés y a Aarón para que hablen con el faraón y poderlos soltar de esta esclavitud. Pero ahí comienza lo que es este pueblo escogido. Dios los escogió, y es el pueblo escogido por Dios, y los saca. Sin embargo, luego de que ellos salen, de que ya les da los saca de la esclavitud, que los está sacando y llevarlos a la tierra prometida, ellos comienzan a darle la espalda a Dios y comienzan a celebrar con un becerro de oro alrededor de ellos, mientras Moisés estaba en el monte Sinaí esperando que se le dieran los mandamientos. Pero el apóstol Pablo habla que él prefiere, dice, ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos. Imagínense el amor de este hombre, que él sabía que este pueblo escogido por Dios venían con la ley, y si tenían la ley no conocían nada de Cristo. Y yo meditaba qué difícil pudo haber sido realmente para ellos, porque nadie puede ser salvo únicamente a través de Cristo, porque Cristo Jesús es el único nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien haya salvación, desde aquellos tiempos hasta estos tiempos y hasta la eternidad. No hay otro nombre. Entonces, si usted piensa, estos hombres que eran escogidos por Dios no sabían nada de Jesús. Sin embargo, él dice que él pone su vida, prefiere ser anatema, o sea, maldito, apartado de Dios, como que dice: pierdo mi salvación por amor a estos hombres. Verdad digo en Cristo, no miento, mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. O sea, él prácticamente está diciendo que puede y quiere renunciar por el amor a sus hermanos, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, porque todos estos podían ser parientes de él, porque todos eran judíos. Ay, pues ahí viene este tema donde él prefiere eso, y lo dice el apóstol Pablo, que son israelitas, que los cuales son adopción, la gloria, el pacto, o sea, todo fue hecho para ellos, para ese pueblo especial. Y uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasó con este pueblo especial? De que no entendieron el sistema, no entendieron el por qué habían sido llamados y cómo tenían que haber sido salvos. De quienes son los patriarcas,
de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Pero el 6 dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. Y esto me trae a mi memoria, hermano, de que no todo aquel que venía de Israel es un israelita, no es que va a ser salvo, como en el caso nuestro. Y usted dice, bueno, en mi casa somos cristianos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis primos, yo todavía no soy cristiano. Pero como todos en mi casa son cristianos, pues automáticamente yo soy cristiano. No es así. Porque miren lo que dice el 7, y ahí vamos a saltar adelante. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac será llamada descendencia. Entonces, hermanos, en el 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. En este pueblo que Jehová llamó a los apartados, al pueblo elegido por Dios, que nosotros decimos los israelitas, pero recuerde, hermano, que aún en el tiempo de Jesucristo, todos los 12 eran judíos. Todos los que convirtieron en Jesús eran judíos. Sin embargo, este pueblo, dice, no le recibió, lo desechó. A ellos vino y ellos no le recibieron. 24 dice, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también a los gentiles, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, así serán llamados hijos de Dios viviente. Nosotros no estábamos en el plan de Dios. El pueblo escogido era este pueblo de Israel. Pero este pueblo de Israel no le recibió, es más, ellos lo crucificaron. Y de ahí, a partir de esto, nosotros alcanzamos, y lo vamos a ver aquí en la palabra, donde lo alcanzamos. Pero el punto que quiero yo que enfaticemos, hermanos, que la fe nosotros la tenemos, somos justificados por la fe en Jesucristo. Ellos estaban siendo justificados por la ley de justicia, porque estaban bajo una ley. Pero nosotros es por la fe en Jesucristo. Sin embargo, este es el pueblo escogido por Dios, y no quiere decir que ellos quedaron abandonados, porque Dios no los abandonó, ellos no están abandonados. Viene el tiempo en que ellos van a ser restaurados. Pero así como ellos, que son el pueblo escogido por Dios, llegan a un punto donde el Señor los somete a un espíritu de estupor, como que dice, los duerme, por no haber entendido a qué Dios estaban ellos sirviendo. Nosotros, en el tiempo que estamos viviendo, necesitamos saber, hermanos, a qué Dios le estamos sirviendo. Y de nuevo volvemos al punto donde, para saber a qué Dios nosotros estamos sirviendo, necesitamos conocer de la palabra de Dios para entender bien. Porque vamos a ver ahí mismo en Romanos 9, capítulo 9 y verso 30 al 33, dice de esta manera, donde dice la justicia que es por fe. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Voy a volver a leer esto. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles, donde entramos nosotros, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo. Mas los judíos estaban yendo tras de una ley de justicia. Por eso es que ellos no lograron entender y aceptar a Jesucristo como Dios. Porque ellos traían una ley de la cual estaban ellos regidos y estaban entrenados y enseñados a través de una ley. Pero el 31 dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces, quiere decir que ellos no alcanzaron la justicia. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Dice. Porque iban tras ella no por fe. Nosotros, hermanos, estamos tras de la justicia, y es más, ya fuimos justificados por la fe en Jesucristo. Y nosotros podríamos decir, pero ¿por qué el pueblo escogido por Dios, los primeros hombres y mujeres escogidos por Dios, no alcanzaron
la justicia y nosotros la alcanzamos. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe. Ellos no traían una fe en Jesucristo. Recuerde que antes de que Cristo Jesús viniese a la tierra, era la ley. Entonces, para estos hombres y mujeres de aquellos tiempos, les era bastante difícil cambiar de un solo a creer en Jesucristo, cuando Él era el esperado de todos los tiempos. Cuando llega Jesús, ellos no entendieron esto y por eso lo desecharon. Dice, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, que es Jesucristo. Recuerde que Jesús es la piedra de tropiezo, por eso este pueblo escogido no alcanzó la justicia. Nosotros en este tiempo la hemos alcanzado porque no estamos bajo una ley de justicia, sino alcanzándolo por medio de la fe en Jesucristo. 33 dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces podemos decir sobre el pueblo de Israel, la elección del pueblo de Israel, que siempre pensamos, algunas veces nosotros podemos pensar de que este pueblo fue elegido, pero como no alcanzó la justicia. Y no alcanzó la justicia porque no estaba Jesucristo aún todavía en este tiempo. Hay judíos que alcanzaron la justicia porque los 12 que acompañaron a Jesús eran judíos. Todos ellos, hasta Pablo y todos ellos eran judíos. Quiero llevarlos ahí después al capítulo número 10 de Romanos, donde habla del 1 al 3. Hermanos, dice el apóstol Pablo una vez más, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El apóstol Pablo está orando por este pueblo para salvación. En el capítulo 9, la oración de él fue igual. Cuando él dijo, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, que es en el 9, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Él buscaba la manera, les estaba predicando a este pueblo para que pudieran entender que únicamente a través de Cristo hay justicia, a través de Cristo hay salvación. Por eso en el 10 dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, o sea, estos hombres y mujeres tenían un celo de Dios, pero dice el apóstol Pablo, pero no conforme a la ciencia. No conforme a la ciencia. Tenían un celo de Dios, pero era un celo basado a la ley. Ellos querían cumplir la ley al pie de la letra, y recuerden que por ley nadie salva, porque somos salvos por fe en Cristo, por gracia, para que nadie se gloríe. Y dice, porque les doy testimonio, o sea, el apóstol Pablo conocía de ellos, y dice, yo doy testimonio de ellos, de que ellos realmente tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Y uno puede decir, porque cuando yo miré esta palabra, a la ciencia y la ciencia de los hombres, esto no es la ciencia de los hombres. Esto, cuando él habla de la ciencia, habla del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces ellos no tenían un conocimiento conforme a la ciencia, a ese árbol del bien y el mal. Cuando uno entiende qué es lo malo y qué es lo bueno, a través de Jesucristo es que hemos alcanzado a entender esto. De lo contrario, nosotros no supiéramos qué es lo bueno y qué es lo malo, porque Jesús nos ha enseñado a través de su palabra a cómo caminar como hijos de Dios, y todas las instrucciones están en la palabra de Dios. Ellos no tenían eso. Por eso el apóstol Pablo dice, pero yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. 3 dice, porque ignorando la justicia de Dios, o sea, ellos, el pueblo escogido por Dios, ignoraban la justicia de Dios, y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Nosotros hoy estamos sujetados a la justicia de Dios. Este pueblo, que era el pueblo escogido de Dios, no estaba sujeto a la justicia de Dios porque no tenían otra alternativa. Ahora, en los tiempos que nosotros estamos viviendo, esto es algo importante para nosotros, el que no creamos de que el pueblo escogido por Dios, como no estaban buscando la justicia de Dios, sino la justicia propia,
hoy en día todavía se vive esto, donde muchos de nosotros queremos buscar la justicia propia, o sea, hacer las cosas a nuestra manera. De la única manera que uno busca la justicia de Dios es guiándose y siendo obediente a la palabra de Dios en todo sentido. Porque si nosotros no hacemos lo que la palabra de Dios nos indica, estamos buscando nuestra propia justicia, como en los tiempos que estamos viviendo. Todos queremos establecer nuestra propia manera de vivir. Queremos adorar a Dios, queremos servirle a Dios, pero no queremos que Dios toque nuestra vida personal, que Dios toque nuestros matrimonios, que Dios toque nuestras finanzas, que Dios toque nuestra forma de vivir. Esto es lo mismo que hizo este pueblo anteriormente, pero estas mismas cosas están sucediendo hoy en día con nosotros, porque miren lo que dice el 3, Romanos 10:3, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. O sea, ellos estaban viviendo por la ley. Tenían la ley y estaban establecidos. Recuerden que la Biblia dice que los fariseos imponían carga sobre su pueblo y que ellos no meneaban ni siquiera un dedo. Porque era pura ley, puro imponían. Nosotros no podemos imponer nada, amados hermanos, hermanas, sino que todo esté establecido en la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer. Dice, porque ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Esto es hablando de ese pueblo escogido de Dios. Eso es hablando de ellos. Ahí abajito, en el Romano 10, el verso número 14, dice, ¿cómo pues invocarán? Hay algo importante en esto que voy a tocar ahorita. A este pueblo escogido por Dios, lo que sucedía de que no había habido manera de que alguien le predicara el evangelio. Entonces por eso ellos no lograron entender la justicia de Dios, que era a través de la fe en Jesucristo. 14 dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han oído, no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? No había habido en ese tiempo aún todavía. Entonces Pablo, el apóstol Pablo, predicaba continuamente, porque él había sido llamado a predicar el evangelio a los gentiles. Recuerde esto. Y que Pedro y los otros tenían que predicarle a los judíos. Sin embargo, él predicaba y decía esta palabra, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Nunca habían creído en Jesucristo. Por eso ellos no alcanzaron la justicia de Dios en ese tiempo, porque no había habido quien les predicara. ¿Y cómo creerán en aquel a quien no han oído? Nunca habían oído de Jesús de Nazaret. Por primera vez habían visto y había aparecido Jesucristo así pues como para ellos, de la nada. Por eso es que cómo lo iban a creer. ¿Y cómo creerán aquel a quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? En los tiempos que estamos viviendo, nosotros hemos oído de Jesucristo, hemos creído en Jesucristo, ¿quién no nos ha predicado el evangelio? Y nosotros lo hemos predicado a otros. 15 dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron. Aquí está hablando de este pueblo. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído antes bien. O sea, la palabra de Dios, recuerda hermanos, tiene la fe por el oír y el oír la palabra de Dios. Y si nosotros meditamos ahorita, tantos años después, 2000 y más de 2020 años, estos hombres que había sido el pueblo elegido por Dios no habían escuchado el evangelio. Comenzaron a escuchar el evangelio en este tiempo, cuando Pablo comenzó a predicar, cuando escuchaban las prédicas, pero habían sido formados de una forma de que había sido difícil para ellos. Pero digo, dice el 18, ¿no han oído? Es una pregunta. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Es una pregunta. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré. Ahí viene el cambio. Ahí viene el cambio de este pueblo escogido por Dios
Y cuando los gentiles entramos en este plan donde nosotros hemos sido justificados por la fe en Jesucristo y que ellos no alcanzaron esta justificación porque estaban trabajando en la ley de justicia. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Eran los gentiles de los cuales entramos nosotros. 19 dice, yo también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocará a ira. Imagínense, hermano, insensatos. Ahí estamos nosotros. Un insensato es aquella persona que tonto, que no entiende nada. Pero Dios dice en su palabra que iba a provocar a este pueblo de Israel con un pueblo insensato. ¿Para qué? A celos. Mire bien, yo provocaré a celos en un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato provocaré a ira. Porque viene el momento donde el Señor dice, bueno, estos no creyeron en mi Hijo, pues vamos a darle la oportunidad a este otro pueblo. Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros no estábamos en el plan. Pero el Señor, cuando miró esto, dice, bueno, vamos a provocarlos a celos. Porque para los israelitas, para los judíos, estos eran tratados como quien dice los perros en aquellos tiempos. Con un pueblo insensato. Por eso, con un pueblo insensato os provoqué a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté de los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pero aquí me gusta, hermanos, y que nos quedemos con esta palabra. Él vino y iba a provocar a ese pueblo, al pueblo escogido por Dios, porque Jesús caminaba por estas calles y ellos no le creían. Ellos, es más, con él, ellos lo terminaron, lo crucificaron y provoca a ira. Ahí es donde entramos nosotros. Ahora, en el capítulo 11 de Romanos, el remanente de Israel. Miren, el remanente de Israel, este pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, no es que ellos no alcanzaron la fe. Este pueblo no va a ser eliminado porque Dios es un Dios que cumple su promesa. Sin embargo, hay consecuencias en estas situaciones. Por eso es que le digo ahorita, hermanos, de que nosotros necesitamos apoderarnos de la palabra, porque si a este pueblo, que fue el pueblo escogido por Dios, Él les puso un espíritu de estupor, o sea, lo puso a dormir. Su mente, su mentalidad no les da, aún hasta este tiempo. Son unos que otros que están comenzando a creer en Cristo. Uno dice del capítulo 11. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta. En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, dice el apóstol Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, recuerde que el apóstol Pablo era israelita, era un judío. Y él dice, de ninguna manera, ellos no han sido desechados. 2, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra a Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Ahí era Isaías. Recuerda cuando él iba seguido. Pero ¿qué le dice ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obra ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Que pues, lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. Pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, este pueblo, Dios permite y endurece su corazón, pero los que alcanzamos
por medio de la fe, porque nosotros no estuvimos en ese tiempo, no vimos a Cristo físicamente, hemos creído en Jesús por fe, y por esa fe hemos sido justificados. Lo voy a leer de nuevo, es cierto. ¿Qué pues? 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor. ¿A quién? A ese pueblo escogido de antes, al pueblo de Israel. Como está escrito, Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Pero hermanos, no nos quedemos pensando en ese pueblo que Dios le puso un espíritu de estupor, porque lo que a mí me impacta de esta palabra, de estas porciones de la palabra, es que así como este pueblo fue endurecido, nosotros en el tiempo que estamos viviendo, si no obedecemos a Dios, si no le creemos a Él, si no hacemos lo que Él nos ha enseñado, vienen tiempos difíciles, hermano. Ahí es donde viene lo que está viviendo la iglesia presentemente, que es la apostasía. Esta es parte de todo esto. La apostasía es aquella persona que se aparta de la iglesia, que un día gustó de la leche buena, no adulterada, pero por cuanto no aprendimos a conocer al Dios a que nosotros servimos, entonces no hacemos las cosas que a Él le agradan. Y ahí empezamos nosotros a caminar y a apartarnos. Usted puede ver hoy en día, hermanos, las congregaciones vacías. Hombres y mujeres de que le han servido a Dios por años. Voy a dar ejemplo yo hasta de mi propia familia, mis propios hijos míos que caminaron a la par mía, sirviéndole a Dios. Todos los cultos están apartados por decenas de años. Y esto es parte de lo que Dios hace cuando nosotros no hacemos su voluntad. Este pueblo fue endurecido, dice la palabra de Dios, les puso un espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es al pueblo escogido de Dios, a ese pueblo por el cual Jesucristo vino. Y nosotros, hermanos, hoy en este tiempo, si no aceleramos nuestra creencia en el servicio a Dios y obedecerle a su palabra, hermanos, son cosas bien difíciles. La salvación no se va a perder, porque quiero aclarar esto. Si aquí podemos ver, de acuerdo a la palabra igualmente, que este pueblo escogido por Dios, ellos no van a perder, ellos no fueron justificados, pero eso no quiere decir que ellos van a ser eliminados del plan de Dios. Nosotros hoy en día viene ese tiempo de que se está viviendo, donde la iglesia hay un enfriamiento, lo decía mi hermana Maribel, hay un enfriamiento en el pueblo de Dios, pero es por lo mismo, porque no hemos aprendido. Miren, el pueblo de Israel no alcanzó esa justicia porque no sabían quién era Cristo. Cristo no existía en ese tiempo, entonces no podían, nunca habían oído de él, nadie les había predicado. Pero nosotros sí tenemos a este Dios Todopoderoso, sabemos quién es Jesucristo, sabemos quién es Jesús de Nazaret. Y por ende, para servirle, para adorarle, para amarle, tiene que ser acorde a su palabra. Voy a llevarlos ahí mismo en Romanos 11, vamos a ir terminando. La salvación de los gentiles, en el 11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, por violentar la ley, por violentar los mandamientos, vino la salvación a nosotros. Mire, la palabra de Dios es específica, hermano. Realmente, muchas veces nosotros no la entendemos porque no le buscamos, no le escudriñamos. Porque dice, como dice, la salvación de los gentiles. Digo pues, y ahí viene una pregunta, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, se contesta ahí mismo. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Por medio de la transgresión de ellos vino la salvación a nosotros, para provocarles a celo. Ya lo había dicho el Señor en el capítulo 10, que iba a provocarles a celo con un pueblo insensato. Y ahí lo reconfirma en el capítulo 11, para provocarles a celo. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, dice el 12, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Va a venir la restauración para ese pueblo. La restauración viene. El 13 dice, porque a vosotros hablo, dice el apóstol Pablo, gentiles,
por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Él está predicándole a este pueblo de Israel, aunque él había sido llamado a predicarle a los gentiles, por si en alguna manera, dice, pueda provocar a celos a los de mi sangre. O sea, a través de predicarles, él quería provocarle celos a los israelitas y hacer salvos a algunos de ellos. El 20 de Romanos 11 dice, bien, por su incredulidad fueron desgajados. Pongamos atención a esta palabra, que no nos pueda ir este momento. Bien, el 20, por su incredulidad fueron desgajados. Desgajado es que usted corte una rama de un árbol. Pero tú, por la fe, estás en pie. O sea, está hablándole a dos tipos de pueblos. Nosotros estamos de pie por la fe en Jesucristo. ¿Quiénes fueron desgajados? Ese pueblo. No te ensoberbezcas, sino teme. Aquí vamos a terminar, hermano, porque nosotros podemos decir, bueno, la verdad que ellos no alcanzaron la justicia de Dios, porque lo hacían por la ley de la justicia, pero nosotros sí. Entonces, cuando dice, no te ensoberbezcas, sino teme, tenemos que temerle a Dios y tener el cuidado, hermanos, de que nosotros comencemos a obedecerle a Dios y a escudriñar su palabra para que aprendamos a obedecerle de acuerdo a como Él quiere que le obedezcamos. Dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. O sea, si Él hizo esto con su pueblo escogido originalmente, le dio un espíritu de estupor y lo puso como que dice, bueno, aquí van a esperar, porque ellos van a ser salvos después de la tribulación, tiene que venir todo esto. Pero ahorita, hermanos, nosotros no nos confiemos y no sigamos viviendo una vida acomodada, como un cristiano acomodado, de únicamente del día del culto, o que no nos seamos dados a la oración, que no seamos dados a aprender de la palabra. 22 dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esta bondad. Oiga bien, pues de otra manera tú también serás cortado. Es palabra clara, hermano. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos hacemos lo que no entendemos, pero Dios nos habla claro. Lo voy a leer de nuevo el 22. Mira pues, la bondad y la severidad de Dios. O sea, hay dos cosas: severo y bondadoso. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Quiénes cayeron? Ese pueblo anterior. Pero la bondad para contigo, para conmigo. Si permaneces en esta bondad. O sea, si permanecemos. Muchas veces yo escucho a muchos cristianos que están apartados por años del camino de Dios, pero según ellos siguen gozando de esa misma bondad. Hay cosas, hermanos, que nosotros no las podemos entender en este tiempo. Van a ser reveladas hasta en aquel tiempo, pero mientras esto sucede, nosotros esforcémonos a obedecerle a Dios. Pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados. A ver si tenemos esto. Y aún ellos, hablando de ese pueblo, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Fueron las ramas cortadas, pero Dios los va a volver a injertar. Está hablando de este pueblo de Israel, de aquellos que fueron elegidos antes que nosotros viniésemos en este plan. Porque si tú fuiste cortado, dice, y ahí vamos a terminar el 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Ese pueblo, hermano, no está perdido. Ese pueblo no está perdido. Ese pueblo tiene Dios ya el plan bien trazado, pero a donde quiero que nosotros nos enfoquemos es lo que le pasó a este pueblo, y que nosotros no estemos muy confiados, ni estemos pensando en todo esto de que podemos hacer lo que queramos hacer y que Dios está contento. No juguemos esta carta. Y quiero terminar en Romanos 12. Esta era una palabra, hermano, que para poderla cuadrar tenía que venirse con 5 capítulos.
del 8 al 12. 8, 9, 10, 11 y 12. Dice el 1, deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahí es donde nosotros tenemos que entender. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. ¿A quién? A Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Este entendimiento se va a renovar únicamente a través del poder de la palabra. No hay otra forma. Si nosotros no le buscamos a entender, a comprender, a estudiar, a escudriñar la palabra, este entendimiento no va a ser renovado. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Y el 3, ahí terminamos. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió en cada uno. Dios repartió un grado de fe a cada uno de nosotros. Pero, hermanos, si ponemos y meditamos en esta palabra, del 8 al 12, usted lo puede revisar una vez más en su casa, del 8 al 12, lo que pasó a este pueblo, escogido por Dios, a aquel pueblo que vino Jehová y lo sacó de Egipto, pero ellos no entendieron, entonces él vino y les puso un espíritu de estupor, como que dice, los voy a dejar dormidos aquí por un tiempo, mientras tanto que pase el tiempo. Pero nosotros hoy por hoy tenemos la oportunidad de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad, como decía mi hermana Maribel, de poder escudriñar su palabra, de poderle servir, de poder entregar nuestra vida a Cristo de corazón. No perdamos más nuestro tiempo, hermanos, en cosas que no van a prevalecer. Las cosas que están arriba son las que a nosotros nos interesan. Vamos a darle gracias a Dios. Demos un aplauso al Señor. Me gustaría que nos pusiéramos de pie para orar en esta noche. De ahí, cuando terminemos, solo me esperan y oramos por la hermana Vanessa. Levantemos a nuestra mano, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias le damos, Señor, en esta hora, por su palabra, Dios, por la revelación de su palabra. Porque como escrito está, mi Dios amado, ¿dónde iremos? ¿Dónde iremos si solo usted tiene palabras de vida eterna? Gracias, Padre, porque somos salvos por la locura de la predicación. Gracias porque es su palabra la que alimenta nuestra alma. Gracias, Señor, por hablarnos en esta noche, por hacernos entender, Señor, que tenemos que obedecerle, que tenemos que servirle con conocimiento, mi Dios amado. Gracias en el nombre de Jesús por la vida de todos y cada uno de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Todos los que estamos en este lugar y todos y cada uno que están alrededor del mundo, por todos y cada uno de aquellos por los cuales su Hijo amado Jesucristo pagó el precio de sangre. Padre, en el nombre de Jesús le alabamos, le bendecimos, le glorificamos, le damos gloria y le damos honra. En el nombre de Jesús le damos las gracias en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso, Señor.